Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Inventario, la nueva serie de Meijo Ferroviario. Episodio 1. Locomotoras eléctricas de línea del año 1993. Una serie de Meijo Ferroviario para que todos los aficionados podamos ver cuántas locomotoras circulaban en los tiempos pretéritos de Renfe. ¡Vamos, que nos vamos! Empezamos con la serie 250. Vamos por orden. En 1993, la unidad de negocio de tracción, que era el departamento al que dependían, a la unidad de negocio a la que dependían las locomotoras eléctricas, pues había 40 locomotoras de la serie 250. Estaba la serie funcionando al completo, si bien bastantes de ellas fueron bastante problemáticas por ciertos problemas mecánicos. Renfe lo que hizo al ponerlas aquí, en esta unidad de negocio de tracción, las pasó todas para trenes de mercancías. Solo unas pocas habían recibido los nuevos colores, por entonces, de la unidad de negocio de tracción amarillo y gris. 5 de las unidades de la serie 250 formaron parte de la subserie 600. Esta subserie se construyeron, las chopper, como las llamaban los ferroviarios, fueron construidas 5 unidades. Distribución de ejes CC, los constructores fueron CAF, KM y BBC. Los años de construcción fueron entre 1986 y 1988 y la potencia total de la locomotora era de 6.250 caballos. Estas locomotoras pasaron de servicios de viajeros a 160 km por hora, al final fueron todas colocadas para servicios de mercancías a 100 km por hora. 20 metros de distancia entre topes y un peso de 130 toneladas. El resto de la serie 250, la serie 250-0, eran 35 locomotoras, la inmensa mayoría de la serie, y todavía muchas estaban pintadas en azul y amarillo. La diferencia con las locomotoras, con las 5 locomotoras chopper, además del sistema mencionado, este sistema de electrónica de potencia, las locomotoras de la serie 250-0 pesaban menos, pesaban 124 toneladas y prácticamente las prestaciones eran prácticamente las mismas. Habían sido fabricadas entre 1982 y 1985. 31 locomotoras de la serie 250 acabaron destinadas en el depósito de Cantunis, en Barcelona, y 9 unidades en el depósito valenciano de Fuente de San Luis. 40 locomotoras en total. Continuamos. La serie 251 de Renfe, en ese año, tenía 30 unidades. Y todas, la serie al completo, estuvo destinada al depósito de Oviedo. La mayoría de locomotoras, por entonces, lucían la decoración original, azul y amarillo. Solo unas pocas estaban pintadas con el nuevo color de tracción. Estas 30 locomotoras tenían una distribución de ejes BBB. Los constructores fueron Melco, CAF, Meinfesa, Buesa y GEE.
Se construyeron entre los años 1982 y 1984. Los motores de tracción eran 3 dobles MB 3200 B3. La potencia total era de 6.320 caballos. La velocidad máxima 160 para trenes de viajeros y 100 km por hora para trenes de mercancías. En ese año 93 toda la serie se destinó a los trenes mercantes. La distancia entre topes es de 20,7 metros y la tara de 138 toneladas. Estas locomotoras estaban equipadas con 3 chopper, uno para cada bogie, y las cabinas ya estaban climatizadas. Toda la serie destinada al depósito de Oviedo. El sistema chopper, al igual que las 5 locomotoras de la serie 250 que hemos visto antes, era un sistema de electrónica de potencia que era más eficiente, consumía menos electricidad y creaba una mejor distribución de la potencia. Una de las pocas locomotoras 251 que estaban pintadas en amarillo y gris en aquella época prácticamente no sufrieron remodelación, simplemente se les dotó del nuevo esquema de pintura. Y una de las novedades de aquella época, novedad en el inventario de aquel año 93, la serie 252 de ancho ibérico estaba formada por 14 locomotoras, todas destinadas al depósito barcelonés de Cantunis. Estamos hablando de las locomotoras de línea de ancho ibérico. Aquí nos incluyen las locomotoras de la serie 252 de ancho internacional que estaban trabajando ya en aquella época con los trenes Talgo 200 en la línea Madrid-Sevilla. Aquellas locomotoras de color blanco con la decoración de alta velocidad dependían de la unidad de negocio AVE. En aquel año, la mayoría de las locomotoras de la serie 252 estaba o en fabricación o realizando pruebas por la red española. Estas locomotoras tenían una distribución de ejes Bo-Bo. La construcción mecánica la realizó GEC Alstom, Mainfesa y CAF. El equipo eléctrico era de Siemens y ABB. Se construyeron en el año 1993. La tensión en este lote era bitensión, 25.000 voltios en corriente alterna y 3.000 en corriente continua. El motor de tracción, Siemens trifásico asíncrono. La potencia máxima de la locomotora, 7.615 caballos. Velocidad máxima de 160 km por hora, aunque realmente era 220 como máximo. Distancia entre topes de 20,3 metros. Y la tara de 90 toneladas. Construidas la parte mecánica por Mainfesa Alstom menos las 023, 027, 031 que han sido construidas por CAF. Y pendiente de entrega en aquella época estaban las 022 de CAF y las 030 de Mainfesa Alstom. Las cabinas venían ya climatizadas de serie. Las locomotoras japonesas de Renfe eran bastante numerosas. Las locomotoras de la serie 269, 279 y 289. Y empezamos con las locomotoras de la serie 269.1. En total había en parque 127. 48 estaban destinadas en el depósito de León, 30 en el de Alcázar de San Juan, 12 en Miranda de Ebro, 32 en Santander
y 5 en Almería. Estas 127 locomotoras tenían una distribución de ejes BB. Los constructores fueron Melco, Besa, Ateinsa y CAF. Se construyeron entre 1973 y 1978, tensión de 3000 voltios en corriente continua, motor de tracción Melco MB 3200 V2, potencia total 4215 caballos, velocidad máxima 140 km por hora para trenes de viajeros y 80 para trenes de mercancías. Distancia entre topes de 17,2 metros y la tara de 88 toneladas. La subserie 2691 incluía las 127 primeras unidades. La serie 269 fue la primera en ser pintada con los colores de tracción amarillo y gris. Ya en el año 89 había algunas pintadas con colores de prueba. En ese año ya quedaban pocas de las primitivas locomotoras 269 pintadas en color verde. Las 269 subserie 200 estaba dotada de 116 unidades. 27 fueron destinadas al depósito de Cantunis, 21 al de Miranda de Ebro, 12 al de Santander y 56 al depósito sevillano de San Pablo. En esa época, la mayoría de estas locomotoras conservaban sus colores originales, a diferencia de la subserie 100 que hemos visto antes, que estuvo destinada más bien a tráficos de trenes de mercancías. La subserie 200 estuvo centrada sobre todo en trenes de viajeros. Algunas de estas locomotoras 269, subserie 200, se destinaron a los trenes de cercanías de 2 pisos, a la serie 450, que en ese año todavía no tenía el coche con cabina motor, y se utilizaron las locomotoras 269 como una alternativa hasta la llegada de los nuevos vehículos. Estas locomotoras fueron reformadas sobre todo en el sistema de frenado y en la relación de engranajes para adaptarse a las líneas de cercanías, donde hay muchas paradas y hay bastantes frenadas y aceleraciones. Estas 116 locomotoras tienen una distribución de ejes BB. Los constructores fueron CAF, Mainfesa, Ateinsa, Melco, Buesa y GEE, y el lote de construcción fue entre 1980 y 1985. Tensión de 3000 voltios. Los motores de tracción eran Melco MB 3200 V3. La potencia de esta locomotora era de 4200 caballos, velocidad máxima de 160 km por hora para viajeros y 100 km por hora para mercancías, pero se centraron en los tráficos para trenes de viajeros. Distancia entre topes de 17,2 metros y la tara de 88 toneladas. Y saltamos a la subserie 600, las locomotoras 269.6, y no me he saltado ninguna. Las 2694 y 2695 todavía no existían. Estas locomotoras, que eran especiales, había 4 unidades en el depósito madrileño de Fuencarral. Una de ellas llevaba la caja aerodinámica, la locomotora llamada por los ferroviarios y los aficionados Gato Montés, que esta sí que recibió, además de la caja aerodinámica, la decoración amarillo y gris. El resto de locomotoras de la serie finalmente no tuvo
la caja remodelada. Fue un intento en un principio de poner estas locomotoras para los servicios de alta velocidad con trenes Talgo entre Madrid y Sevilla, pero el proyecto no fructificó y además fueron adquiridas las locomotoras 252 para esos cometidos. Las características técnicas de la subserie 600 eran idénticas al del resto de las locomotoras 269, pero su velocidad máxima era de 200 km por hora, ya que se le adaptó la relación de engranajes para líneas de tipo llano y de gran velocidad. Y nos vamos a un clásico, la serie 276-1. Había en circulación 79 locomotoras, 25 en el depósito de Zaragoza, 27 en el de Alcázar de San Juan y 27 en el depósito valenciano de Fuente de San Luis. Todas fueron asignadas para dar tracción a trenes de mercancías. Los constructores de estas locomotoras fueron Alstom, Macosa, CAF y Euskalduna. La distribución de ejes, COCO. Se construyeron 136 locomotoras, pero muchas de ellas ya sufrieron baja en este año 93. Motor de tracción Alstom TA630A y potencia total de la locomotora 3.000 caballos. Su velocidad máxima era de 110 km por hora. Distancia entre topes 18,9 metros y su tara de 120 toneladas. Muchas de ellas ya habían sido pintadas en los colores amarillo y gris de tracción Renfe, pero otras habían sido dadas de baja y no habían recibido los nuevos colores. (276.2) La subserie 200 de las locomotoras 276 estaba formada por 9 unidades, todas de ellas en el depósito de Valencia. En ese año 93 había 9 de estas locomotoras modernizadas. Había una que estaba todavía en talleres y no estaba disponible. A estas locomotoras se les puso climatización en las cabinas, se les suprimió el freno de vacío. En un principio se habían programado transformar 60 locomotoras, pero solamente se realizó la transformación en 10 de ellas, 9 en este año 93, más adelante fue otra más la que se había modernizado y se descartó ampliar la serie. De hecho, muchas de estas locomotoras francesas se dieron de baja. Y nos vamos con las veteranas 277 de Renfe. Quedaban ya muy pocas, 8 unidades, todas asignadas al depósito de León. Todas ellas asignadas a trenes de mercancías. Poco tiempo después se dieron de baja. En un principio se construyeron 75 locomotoras. Distribución de ejes COCO. Los constructores fueron Vulcan Foundry, English Electric. Se construyeron entre 1954 y 1960. 3.000 voltios de tensión. Motor de tracción English Electric 514 1B. Potencia de la locomotora 3.000 caballos. Velocidad máxima 110 km por hora, que era la velocidad que Renfe ponía a toda la tracción eléctrica. Distancia entre topes de 20,6 metros y tara de 120 toneladas de peso. Y seguimos con las locomotoras veteranas. Le toca a la serie 279. En el año 93 estaban en servicio 16 locomotoras.
todas ellas asignadas al depósito de Miranda de Ebro, aunque tenían un radio de acción bastante amplio. Toda la serie, en aquella época, estaba asignada a los trenes mercantes de Renfe. Se construyeron 16 locomotoras entre los años 1967 y 1968. Los constructores fueron Melco, CAF y Cenemesa. Distribución de ejes Bo. Potencia máxima 3.670 caballos. Velocidad máxima 130 km por hora para viajeros y 80 km por hora para mercancías. Distancia entre topes 17,2 metros. Y tara 80 toneladas. Buena parte de la serie ya había recibido los colores amarillo y gris de la unidad de negocio de tracción, pero no todas las unidades de la serie. Y la serie 289 de Renfe, la última serie y última locomotora del reportaje, de este primer episodio de inventario de Meijo Ferroviario. En este año 93 existieron 38 unidades de esta serie 289. En su totalidad fue destinada al depósito de Miranda de Ebro. Todas estas locomotoras se destinaron al transporte, a la tracción de trenes de mercancías. Locomotoras construidas 40. Distribución de ejes Bo. Constructores Melco, CAF y Cenemesa. Años de construcción entre 1969 y 1972. Tensión, bitensión, 3.000 voltios, corriente continua y 1.500. Motor tracción, Melco MB 3200B. Potencia de la locomotora 4.215 caballos. Velocidad máxima 130 km por hora para viajeros y 80 km por hora para mercancías. Distancia entre topes 17,2 metros. Y tara 84 toneladas. Según la información que manejo, 2 de ellas ya habían sido dadas de baja. Y hasta aquí el primer inventario de Meijo Ferroviario. Habrá más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.